Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es una de las situaciones geopolíticas más fascinantes y complejas que ha producido la política latinoamericana en décadas. Después de que Estados Unidos capturara y removiera a Nicolás Maduro del poder en una operación militar el 3 de enero de 2026, muchos asumieron que el gobierno venezolano colapsaría, que sin el líder la estructura se desmoronaría, que Washington instalaría rápidamente un gobierno democrático alineado con sus intereses. Lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. Las instituciones del Estado continuaron operando. Los ministerios permanecieron funcionales. Las Fuerzas Armadas mantuvieron cohesión. El partido gobernante preservó disciplina y en cuestión de horas la autoridad se reorganizó bajo Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta que ahora es presidenta interina de Venezuela. Casi 2 meses después, Rodríguez no solo ha sobrevivido bajo presión extrema de Washington, sino que ha demostrado tener varios ases bajo la manga que Trump aparentemente no anticipó. Déjeme explicar quién es Delcy Rodríguez y por qué su ascenso al poder no fue un accidente, sino la activación natural de una estructura construida durante 2 décadas. Rodríguez tiene 56 años, es abogada, diplomática y política. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue fundador de la Liga Socialista, un partido marxista venezolano. Fue asesinado en 1976 mientras estaba encarcelado y siendo torturado por los servicios de inteligencia por su papel de liderazgo en el secuestro de un ejecutivo estadounidense vinculado a la CIA. Esta historia familiar le otorga a Delcy algo invaluable en la política venezolana: legitimidad revolucionaria heredada. Después de la muerte de Hugo Chávez, el poder en Venezuela se reorganizó en un triángulo funcional. Maduro encarnaba el liderazgo. Diosdado Cabello controlaba la maquinaria del partido y la influencia militar. Y Rodríguez manejaba la administración, la legalidad y las relaciones exteriores. Su valor radicaba precisamente en no amenazar a las otras facciones mientras permanecía esencial para todas ellas. Se convirtió en el puente capaz de mantener el equilibrio entre el liderazgo civil y las Fuerzas Armadas, actuando como garante de protección legal y continuidad económica para la coalición gobernante. Como canciller también cultivó relaciones con aliados estratégicos como Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, reforzando su posición como figura de continuidad estatal más allá de cualquier presidencia individual. Estas redes combinadas, legitimidad histórica, confianza fundacional, alianzas partidarias, aceptación militar y conexiones internacionales, explican por qué su autoridad persiste incluso sin Maduro. Ella no es el reemplazo del líder del sistema, es la operadora que mantiene la estructura funcionando. Cuando Maduro desapareció, el sistema requería a alguien en quien confiaran simultáneamente la jerarquía militar, las élites del partido y las redes económicas. Delcy Rodríguez poseía únicamente esa credibilidad trisectorial. Su autoridad no era electoral, era funcional. Y ahora quiero analizar las cartas que Rodríguez tiene para jugar contra la presión de Trump, porque son más numerosas y poderosas de lo que muchos anticiparon. El primer as es el petróleo. Venezuela posee las mayores reservas de crudo extrapesado del mundo. Este tipo de petróleo requiere un proceso de refinación más complejo y costoso, pero es compatible con las refinerías estadounidenses. Trump lo sabe. Por eso, en el momento inmediato posterior a la captura de Maduro, anunció que Estados Unidos recibiría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano atrapado bajo el bloqueo estadounidense.
Este petróleo será vendido a precio de mercado y ese dinero será controlado por mí como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se use para beneficio del pueblo de Venezuela y Estados Unidos, publicó Trump. Pero aquí está el problema para Trump. Necesita que el petróleo fluya, necesita que la producción aumente, y para eso necesita a Rodríguez y su equipo técnico. No puede simplemente instalar ejecutivos de Chevron o ExxonMobil y esperar que las operaciones funcionen. Necesita la cooperación del aparato estatal venezolano, y eso le da a Rodríguez un poder de negociación que ella está usando cuidadosamente. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó Caracas para negociar los detalles de cómo se distribuirán las vastas reservas de petróleo de Venezuela. La cooperación está empezando tremendamente, dijo Wright, pero esa cooperación tiene condiciones implícitas. Rodríguez está cediendo en el petróleo precisamente porque es la moneda que le compra tiempo y supervivencia en otros frentes. El segundo as es China. Durante años, Venezuela acumuló deudas masivas con Beijing a cambio de petróleo. China se convirtió en el principal comprador de crudo venezolano. Y cuando Trump anunció que Venezuela desviaría suministros de China hacia Estados Unidos, Beijing denunció a Washington como un matón. Estados Unidos también está presionando a Venezuela para que expulse a asesores oficiales de China, Rusia, Cuba e Irán, reportó el New York Times. Pero esto no es tan simple como emitir una orden. Donde va del sí, siguen los acuerdos, escribió un analista. Las asociaciones de Venezuela con los adversarios de Estados Unidos son en muchos sentidos la obra de su vida. Ayudaron a mantener a Caracas a flote en medio de 5 años de intensas sanciones estadounidenses. Rodríguez no puede simplemente abandonar estas relaciones sin perder credibilidad interna y posibles alternativas si las cosas con Washington se deterioran. Rusia incluso desplegó un submarino y otros buques para escoltar un petrolero vacío tratando de evadir el bloqueo estadounidense cerca de Venezuela. El tercer as es Diosdado Cabello y la estructura de poder interna. Cabello es el ministro del Interior, controla las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares conocidos como colectivos que dominan algunos vecindarios. Es un línea dura que podría preferir un golpe a lo que percibe como subordinación a Estados Unidos. Rodríguez debe navegarlo cuidadosamente. La analista Carmen Beatriz Fernández lo explicó así. La legitimidad de Rodríguez reside en la fuerza militar de Estados Unidos y durará si Trump quiere que dure. Ella no puede enfrentarlo, pero aquí está la complejidad. Si Trump presiona demasiado, Rodríguez podría ser reemplazada por Cabello, quien sería mucho menos cooperativo. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien como Cabello está bajo acusación estadounidense por narcotráfico con una recompensa de varios millones de dólares sobre su cabeza, también observa cuidadosamente. Esto crea un dilema para Washington. Si presiona demasiado a Rodríguez, puede desestabilizar la situación y terminar con alguien peor en el poder. Si no presiona lo suficiente, Rodríguez puede arrastrar los pies indefinidamente sin implementar reformas democráticas reales. El cuarto as es el tiempo. James Story, ex embajador estadounidense en Venezuela que sirvió bajo las administraciones de Trump y Biden, explicó la estrategia de Rodríguez con notable claridad. Rodríguez se está moviendo lo más lentamente posible en las reformas políticas, apostando a que el enfoque de Washington se desvanecerá. Su estrategia parece ser hacer justo lo suficiente para que parezca que están cumpliendo, mientras esperan ver si las elecciones de medio término de Estados Unidos debilitan la capacidad del presidente Trump para ejercer presión sobre Venezuela.
Esta es una apuesta calculada. Trump tiene muchos frentes abiertos: México, Irán, China, la frontera, la economía doméstica. Venezuela es importante, pero no es lo único. Si Rodríguez puede sobrevivir hasta noviembre de 2026, cuando las elecciones intermedias podrían cambiar el equilibrio de poder en el Congreso estadounidense, su posición podría fortalecerse considerablemente. El quinto es la realidad de que una transición democrática completa requeriría probablemente una invasión militar a gran escala con decenas de miles de tropas de ocupación en el terreno. La captura de Maduro fue espectacular, pero el régimen administrativo y militar permanece intacto. Cabello ocupa puestos clave, Padrino controla las Fuerzas Armadas, los jueces siguen las órdenes del partido, los colectivos siguen armados. Desmantelar todo esto desde afuera sería políticamente desastroso para Trump en casa, especialmente con las elecciones de medio término acercándose. Los líderes del régimen linguante probablemente están negociando entre ellos, observó un analista. Diosdado querrá tomar una ruta más confrontacional. Delcy está tratando de no ser bombardeada de nuevo por Estados Unidos. Padrino sabe que su ejército no es una fuerza de combate efectiva, pero controlan sectores extractivos como oro y petróleo que no van a abandonar fácilmente. Creo que estamos viendo un proceso de ver hasta dónde pueden llegar desafiando a Trump mientras dan servicio de labios para mantenerlo relativamente feliz. Ahora quiero examinar lo que Rodríguez ha hecho en sus primeras semanas para entender su estrategia. Primero, ha pasado una ley que da a las compañías extranjeras mayores derechos sobre el petróleo de Venezuela. Esta es una concesión significativa que abre la puerta a la inversión estadounidense. Segundo, ha liberado a cientos de disidentes que estaban encarcelados bajo cargos de traición durante el gobierno de Maduro. El ministro del Interior Cabello dijo que 808 personas habían sido liberadas desde diciembre. Una ley de amnistía que podría asegurar la libertad de más prisioneros está actualmente avanzando en la legislatura venezolana, pero la oposición señala que esto solo ha ocurrido porque Estados Unidos los presionó y que muchos prisioneros políticos todavía permanecen en la cárcel. La liberación de 9 prisioneros extranjeros y venezolanos el 8 de enero fue suficiente para que Trump cancelara una segunda ola de ataques. Es un intercambio transaccional. Prisioneros por seguridad. Trump ha llamado a Rodríguez una persona maravillosa y alguien con quien hemos trabajado muy bien. Rodríguez, a su vez, ha reconocido que ha habido llamadas telefónicas y ha dicho que el tono es cortés y mutuamente respetuoso. Incluso ha sido invitada a Estados Unidos. Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo, dijo a NBC News. Pero al mismo tiempo, Rodríguez mantiene una narrativa interna completamente diferente. Puedo decirles que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Se los diré como abogada. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son ambos inocentes, declaró en una entrevista exclusiva con NBC News. Un espectáculo de drones organizado por el gobierno proyectó las imágenes de Maduro y su esposa en el cielo nocturno de Caracas con el mensaje «El pueblo los reclama». Esta duplicidad no es contradicción, es estrategia. Rodríguez necesita mantener la lealtad de los chavistas mientras coopera lo suficiente con Washington para evitar más ataques. Es una cuerda floja extraordinariamente difícil de caminar. Basta ya de órdenes de Washington sobre los políticos de Venezuela, dijo a un grupo de trabajadores petroleros en Puerto La Cruz. Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta república ha pagado un precio muy alto por tener que confrontar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país. Al día siguiente,
dijo en un evento público que Venezuela no teme a Estados Unidos, pero tampoco busca confrontación. No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo de mantener relaciones respetuosas con Estados Unidos, pero deben basarse en el respeto, respeto por el derecho internacional, respeto humano básico en las relaciones interpersonales y respeto por la dignidad e historia de Venezuela. Ahora quiero analizar la situación económica porque es crucial para entender tanto la debilidad como la potencial fortaleza de Rodríguez. Venezuela enfrenta una crisis económica devastadora. El 86% de los venezolanos vivían en pobreza en 2024, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación del país es por mucho la más alta del mundo. Una investigación realizada en 2025 encontró que una compra básica de alimentos compuesta por 60 artículos cotidianos costaba $526. En un país donde el salario mínimo mensual es de unos pocos dólares, esto es catastrófico. Los venezolanos, golpeados por años de hiperinflación, esperan que la inversión estadounidense alivie la crisis, pero hasta ahora el enfoque de Estados Unidos ha sido firmemente en la industria petrolera. No está claro cuánto y qué tan rápido esto beneficiará al trabajador promedio. Trump no está interesado en programas sociales para Venezuela. Está interesado en petróleo y en expulsar influencias chinas y rusas. Pero aquí está el as potencial para Rodríguez. Si la economía mejora, aunque sea modestamente bajo su liderazgo, su popularidad podría aumentar. Una encuesta del 30 de enero encontró que el 72% de los venezolanos consideraba que el país estaba moviéndose en una dirección positiva después de la captura de Maduro. Esto no significa que apoyen a Rodríguez específicamente. En caso de elecciones, el 67% favorecía a María Corina Machado contra solo 25% para Rodríguez. Pero sí significa que hay un hambre de cambio que Rodríguez podría potencialmente capitalizar si entrega resultados económicos. El problema es María Corina Machado. Es la líder opositora más prominente de Venezuela, ganadora del Premio Nobel de la Paz y ampliamente considerada como la ganadora de las elecciones del año pasado que Maduro se negó a reconocer. Trump se reunió con ella en la Casa Blanca y ella le dio su medalla del Nobel. Muchos asumieron que cualquier derrocamiento estadounidense de Maduro llevaría rápidamente a su instalación como presidenta. Pero Trump sorprendió a todos al descartarla. Ella no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país, dijo. Esto fue devastador para la oposición democrática. Trump aparentemente prefiere trabajar con Rodríguez, una chavista de toda la vida cómplice en los crímenes y abusos de Maduro, antes que arriesgarse con una transición democrática que podría ser inestable. Cuando le preguntaron cuándo podrían celebrarse elecciones, Trump evitó comprometerse. Creo que estamos mirando más a arreglarlo, prepararlo primero, porque es un desastre. Esto sugiere que las elecciones no son una prioridad inmediata para Washington. Lo que importa es el petróleo, la expulsión de rivales geopolíticos y la estabilidad que permita la extracción de recursos. Rodríguez, por su parte, fue fría sobre Machado en su entrevista con NBC News. Con respecto a su vida, no entendemos por qué hay tanta conmoción al respecto. Con respecto a su regreso al país, ella tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué llamó a una intervención militar? ¿Por qué llamó a sanciones contra Venezuela? ¿Y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero? Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto nos enseña sobre la naturaleza del poder y los límites de la intervención imperial. Estados Unidos asumió que remover a Maduro colapsaría el sistema. Esta suposición se basaba en una teoría simplista del poder que reduce todo a individuos.
el gran hombre, el dictador. Elimínalo y el edificio se derrumba. Pero los sistemas autoritarios rara vez colapsan cuando el operador permanece en su lugar, y Delcy Rodríguez es precisamente esa operadora. Su ascenso no fue un accidente de sucesión, fue la activación de una función sistémica. Ella era la persona que sabía cómo mantener las luces encendidas, la persona que tenía relaciones con todas las facciones, la persona que podía mantener unidos a militares, partido y élites económicas. Cuando Maduro desapareció, ella simplemente asumió el rol para el que había sido preparada durante 2 décadas. Esto plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de la intervención estadounidense. Washington gastó recursos masivos, arriesgó vidas, violó el derecho internacional y alienó a gran parte de la comunidad global para remover a un hombre, y el sistema que ese hombre presidía permanece fundamentalmente intacto. Los mismos generales, los mismos ministros, las mismas redes de poder, solo con una cara diferente al frente. Rodríguez está haciendo exactamente lo que cualquier operador racional haría en su posición, cediendo lo suficiente para evitar más ataques mientras preserva la estructura que garantiza su supervivencia y la de sus aliados, ganando tiempo mientras espera que la atención de Washington se desvíe, manteniendo opciones abiertas con China y Rusia mientras coopera superficialmente con Estados Unidos. Para Trump, esto crea un dilema sin solución fácil. Si acepta la cooperación limitada de Rodríguez, legitimiza a alguien cómplice de las mismas cosas por las que acusó a Maduro. Si presiona por una transición democrática real, arriesga desestabilizar la situación y perder acceso al petróleo. Si usa más fuerza militar, enfrenta los costos políticos de una ocupación prolongada. Los sistemas autoritarios frecuentemente fracasan en colapsar porque las élites gobernantes temen la aniquilación después de perder el poder. El enfoque de Rodríguez busca exactamente lo opuesto: supervivencia primero, reforma después. El sistema, por lo tanto, evoluciona en lugar de colapsar. Para la oposición venezolana, esto crea un dilema estratégico propio: rechazar las negociaciones y arriesgar un estancamiento indefinido, o aceptar el gradualismo y arriesgar el atrincheramiento del régimen. Para el régimen, la reforma gradual preserva el apalancamiento mientras gana legitimidad. Lo que estamos presenciando en Venezuela no es una transición hacia la democracia, es una adaptación del autoritarismo a nuevas circunstancias. El sistema no ha cambiado fundamentalmente, solo ha cambiado de operador, y esa operadora tiene más ases bajo la manga de los que Washington anticipó. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca subestimen la capacidad de los sistemas de poder para adaptarse y sobrevivir. Nos vemos en el próximo análisis.